opino al respecto de la película del Código Da Vinci? A ver, el Código Da Vinci, se puede contar esto rapidísimamente. Es una expresión tardía del thriller esotérico que tuvo su gran momento en los años 60, 70. Se fusila la mitad de los thrillers esotéricos que hay y nada es verdad, por supuesto que nada es verdad. Incluso el origen de la fortuna del cura aquel que dicen que se encontró el tesoro y tal y cual es perfectamente conocido. El tipo cobraba la misma misa a todo el mundo, a todo. Entonces, quiero una misa por el alma de mi tío. Hoy voy a hacer una misa con coros. Ay, qué bueno, esa es memoria de mi tío, sí, cómo no. Luego se iba por los demás pueblos. Oye, ¿quieres que haga una misa en memoria de tu tío? Te la hago con coros, sí, cómo no. Y también le cobraba ese y le cobraba a todo el mundo. Era un pillo. Entonces, no. Pero, si quieres conocer cómo funcionan realmente los thrillers esotéricos y cómo funcionaba la industria del thriller esotérico, te vas y te compras El péndulo de Foucault de Umberto Eco, que es un thriller, es una sátira de un thriller esotérico en la que los personajes son parte de una editorial que se dedica al thriller esotérico. Es un libro maravilloso, divertidísimo, que te obliga a hacer cosas muy raras. La primera vez que llegué a París, lo primero que hice fue irme al Museo de Artes y Oficios, a Arts et Métiers, a meterme al Museo de Artes y Oficios hasta la capilla, a esconderme en el lugar donde está escondido al principio de la novela el personaje, el narrador principal, viendo, por supuesto, ese péndulo maravilloso de Foucault que demuestra que la Tierra gira y que los terraplanistas son imbéciles. Y no es insulto, es una descripción diagnóstica precisa de la situación en la que se encuentra su capacidad cognitiva. Son imbéciles. Así que, siendo nada cierto, y siendo todas las historias de María Magdalena que se han repetido 1,000,000 de veces, y en los años 60, yo leí mucho thriller esotérico, eran divertidos, eran absolutamente locos, pero es absolutamente despreciable porque además tiene ese elemento de tomarse prestadas demasiadas cosas. Lean El péndulo de Foucault de Umberto Eco.